Entonces ya empezamos a ver justo lo que la respuesta al impulso nos ayuda es a caracterizar entonces un sistema. Ya vimos que a través de la respuesta al impulso yo puedo saber si un sistema es estable, si es causal. Entonces, y ya vimos además que a través de la respuesta al impulso yo voy a clasificar a los sistemas como sistemas de respuesta al impulso finita o sistemas de respuesta al impulso infinita. Cuando tengo entonces una respuesta finita, significa que h de n va a ser igual a 0 para n menores que 0 y para n mayores o iguales que m, es decir, solamente va a estar definido entre 0 y m. Entonces, así la señal del sistema, la secuencia de salida del sistema la puedo obtener a través de la convolución de h de k por x de n menos k, nada más que en este caso, como ya es finita y solamente está definida de 0 hasta m menos 1, entonces esos serán mis límites de la sumatoria. Entonces, esto es cuando tenemos un sistema de respuesta al impulso finita. Cuando es un sistema de respuesta al impulso infinita, entonces mi sumatoria sigue siendo desde menos infinito hasta infinito, pero si el sistema es causal, entonces eso significa que ahora va a ser solamente estar definida para n mayores que 0. Por lo tanto, mi sumatoria va a quedar de 0 hasta infinito. Entonces, eso fue lo que ya estuvimos viendo en la semana pasada. Lo que vamos a ir viendo ahora es justo esto, que es cómo podemos ahora analizar el mismo sistema, pero a través de su ecuación de diferencias. Antes de iniciar en este punto, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta hasta el momento? Muy bien, si no hay ninguna duda ni pregunta, pues vamos entonces a ir viendo cómo podemos analizar los sistemas que son descritos a través de una ecuación de diferencias. Cuando nosotros tomamos en cuenta un sistema que es finito, yo puedo implementar el sistema a través justo de la convolución, porque yo sé que la salida del sistema es igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de h de k, que es mi respuesta al impulso, por x de n menos k, que es la secuencia de entrada. Sin embargo, dado que un sistema es de respuesta al impulso finita, está solamente definido de 0 a m, como ya veíamos, entonces esto cambia solamente de 0 hasta m menos 1. Entonces yo puedo fácilmente implementar un sistema de respuesta al impulso finita a través justo de esta ecuación, que es la ecuación de convolución, porque yo sé que tengo h de k, que son entonces mis coeficientes multiplicados por las muestras de entrada en presentes y pasadas. Entonces, de esa manera puedo ir implementando el sistema solamente con sumadores, multiplicadores y un número finito de memoria, que serían justo las m posiciones que corresponden a las muestras de la respuesta al impulso del sistema. Entonces, este sistema, cuando es de respuesta al impulso finita, lo puedo implementar directamente de la ecuación de la convolución. Sin embargo, cuando yo tengo un sistema que es de respuesta al impulso infinita, entonces ese sí no lo puedo implementar directamente a través de la ecuación de convolución, porque si yo lo implementara directamente de la ecuación de convolución, digamos que es causal, entonces empieza de la sumatoria desde 0 hasta infinito de h de k. Y eso implicaría que necesitaría k muestras de mis respuestas al impulso, pero esas k muestras son de 0 hasta infinito. Eso implicaría que necesitaría un número infinito de posiciones de memoria, por lo cual un sistema que es de respuesta al impulso infinita no puede ser implementado a través de la convolución, sino entonces tendremos que ver
de qué otra manera se puede implementar un sistema que es de respuesta al impulso infinita. Entonces, los FIR, es decir, los sistemas de respuesta al impulso finita, no tenemos mayores complicaciones porque desde lo que ya estuvimos viendo, lo podemos implementar sin problemas, dado que tenemos m posiciones solamente. El problema viene con los sistemas de respuesta al impulso infinita. Entonces, en estos sistemas de respuesta al impulso infinita, vamos a necesitar entonces una forma diferente de poder implementarlos o poder analizarlos. Y para eso vamos entonces a ir viendo cómo podemos obtener una ecuación que nos permita describir estos sistemas a través de un número finito de multiplicaciones y sumas. Vamos a irlo ejemplificando a través de un ejemplo. Entonces, en este ejemplo nosotros vamos a calcular la media acumulativa de una señal. La media acumulativa es entonces que conforme van llegando las muestras del sistema, las voy a ir sumando y dividiendo entre n más 1, donde n más 1 entonces va cambiando de acuerdo al valor de n, que son las muestras que van ingresando al sistema. Así, por ejemplo, cuando solamente tengo una muestra, entonces eso será para k igual a 0, pues solamente tomo x de 0. Cuando n ya es igual a 1, por ejemplo, entonces tomaría las muestras de 0 hasta 1 y entonces eso significaría que voy a hacer x de 0 más x de 1 y eso lo voy a multiplicar por 1 entre n más 1, que sería 2. Entonces ya estoy haciendo la media, promedio de las dos primeras muestras y así sucesivamente. Entonces, este es un sistema que me va a dar una respuesta al impulso infinita. Entonces, no lo puedo hacer para todos los casos. Pero, ¿qué tal si yo lo puedo escribir de esa manera? Yo tengo entonces que esta es la ecuación inicial con la que empecé aquí, que es simplemente y de n es igual a 1 entre n más 1 de la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de x de k. Es decir, como voy tomando cada una de las muestras, las voy sumando y después las divido entre n más 1. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Sí va quedando claro lo que estamos hablando sobre el promedio acumulativo? ¿Queda claro, chicos? Muy bien. Entonces, ya lo vamos a tener de esta manera. Entonces, si yo tomo esta ecuación y ahora este n más 1 que me está dividiendo la sumatoria, yo paso al otro lado de la ecuación, entonces eso significaría que dado que está dividiendo, va a pasar multiplicando y entonces voy a tener n más 1 por y de n es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de x de k. Y si yo, en lugar de hacer la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, la dejo hasta 1 antes, es decir, hasta n menos 1, entonces le tendría que estar sumando todavía un x de n, porque este me va a sumar desde 0, 0 más x de 1 más x de 2 más hasta x de n menos 1, pues entonces le tengo que sumar el x de n para que esta sumatoria sea equivalente a esto. Ahora, si yo considero la definición para cuando estoy tomando el valor de y de n menos 1, y de n menos 1, entonces será que voy a sustituir el n por n menos 1 y entonces eso queda 1 entre n de la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 de x de k. Si yo despejo de esta ecuación justo esto, que es la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 de x de k, entonces eso es igual a pasaría multiplicando aquí y me quedaría que esta sumatoria, toda esta, es igual a n
por y evaluado en n-1 más x de n. Y luego si yo este n más 1 lo vuelvo a pasar del otro lado para que me quede mi y de n solo, entonces voy a tener y de n es igual a n entre n más 1 por y de n menos 1 más 1 entre n más 1 de y de n. Y lo que logré hacer ya fue hacer esto de una manera más compacta, es decir, ya puedo entonces ahora sí hacer la implementación de este sistema que a través de la suma de convolución sería una suma infinita. Ahora me queda en solamente esto, que voy a tener la secuencia de entrada x de n y a esa la voy a multiplicar por n1 entre n más 1 y lo que está a la salida, mi y de n-1 en un tiempo anterior, por lo tanto tengo un retardo aquí, lo voy a multiplicar simplemente por n entre n más 1 y entonces ahí ya obtendré justo mi ecuación. Y esta ecuación, que es una ecuación de diferencias, entonces en este caso ahora sí ya la puedo implementar. A pesar de ser un sistema de respuesta al impulso infinita, entonces solamente voy a requerir de un par de multiplicaciones, un retardo y una suma para poderlo implementar. Eso a través de su ecuación de diferencias. Entonces, ahora vamos a ir describiendo sistemas que podemos representar de esta manera, a través de ecuaciones de diferencias. Y esos entonces ahora ya nos van a permitir empezar a implementar sistemas, no solamente sistemas de respuesta al impulso finita, sino cualquier tipo de sistemas, ya sean recursivos o no recursivos. En este caso, este es un sistema recursivo. ¿Por qué es recursivo? Porque y de n, que es mi salida, la estoy obteniendo a través de considerar la salida de la muestra anterior. Entonces, eso significa que para definir y de n necesito de la misma salida del sistema. Eso entonces es un sistema que es un sistema recursivo. ¿Se entiende hasta este punto cómo es que salió que el sistema es recursivo? Sí, adelante, Mario. Disculpe, doctora. En el segundo paso, x de k, bueno, en la que está como a la parte derecha de y de n-1 es igual a 1 entre n, al ladito. Ajá, bueno, la parte derecha. Lado a lado. Ok. No, perdón, la otra. Esa, sí. ¿Qué le pasa a x de k? A x de k lo que le pasa es que, mira, aquí tú tienes x de n. X de n llega hasta 1 entre n más 1 de la sumatoria de k igual a 0 hasta n. Es aquí donde se va expresada la n. La x de k sigue, no tiene ningún cambio, porque aquí lo que significa es que para que tú puedas tener este promedio acumulativo, lo que haces es que vas sumando muestra a muestra, todas las muestras que van llegando al sistema las vas sumando y la muestra y esa sumatoria la vas dividiendo entre n más 1 para que te dé tu promedio. Ahora, cuando tú en lugar de evaluarla en y de n, la evalúas en y de n menos 1, pues lo que sucede es que donde está la n, que es es donde estaría cambiando. Eso significa que ahora es y de n menos 1, va a ser igual, entonces aquí tienes n menos 1 más 1, que se convierte justo en n, que es este que tengo aquí. Y esta de aquí, que es la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, esa se va a convertir en la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1. Y x de k pues no cambia porque simplemente lo que está diciendo es que sumas todas las muestras como van llegando
hasta el punto donde estás evaluando, que es en este caso n-1. En este caso que es n, llega entonces la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, y en este que es n-1 lleva de k igual a 0 hasta n-1. No sé si se entendió, Mario. Sí, gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? ¿No? Muy bien. Entonces, de esa manera ya puedo entonces ahora describir un sistema que de otra manera sería un sistema que es de respuesta al impulso infinita. Ahora lo puedo describir en algo que ya es implementable, porque ya no necesito n posiciones infinitas, sino más bien solamente necesito una posición de memoria. Esta no requiere posición de memoria porque estoy tomando la muestra como va entrando, ¿sí? En otros casos, simplemente lo que va haciendo es sumando la muestra tal cual como va entrando. Entonces, esta que es la media acumulativa, se puede calcular de forma recursiva a través de esta, que es esta ecuación de diferencia. Y entonces, es un sistema que es recursivo. Recursivo donde además de todos sus coeficientes de la ecuación de diferencias se van cambiando con referencia al tiempo, porque este valor, que sería su coeficiente, igual que varía con relación a n, ¿sí? Para el primer momento sería 0, y en este caso sería 1, porque entonces tendríamos n igual a 0, esto me daría 0 y esto me daría un 1. Para n igual a 1, entonces me quedaría un medio, y así sucesivamente. En todos los casos, estos coeficientes van variando con referencia al tiempo, dado que son una función del tiempo, que es 1 entre n más 1 para el coeficiente que multiplica x de n, y n entre n más 1 para el coeficiente que multiplica a la muestra de salida anterior. Y bueno, eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, para y en 0, entonces lo que voy a hacer es que n va a ser igual a 0, y eso entonces es 0 por y de n menos 1, que sería y de menos 1 multiplicado por 0, pues se elimina, más 1 entre 0 más 1 sería 1 por x de 0. Entonces, y de 0 es simplemente x de 0. Si lo considero ahora para y de 1, entonces ahora significa que mi n toma el valor de 1, y entonces este coeficiente sería 1 entre 2, que sería un medio de y de 0 más un medio de x de 1, ¿sí? Que es justo simplemente cambiar el valor de n igual a 1 en toda la ecuación. Y entonces eso es igual a esto, que como yo ya sé que y de 0 es igual a x0, justo por la ecuación anterior, entonces eso significa que y de 1 es un medio de x0 más un medio de x1, que es justo el promedio de las dos muestras que ya llegaron al sistema. Para n igual a 2, entonces estaría ya considerando tres muestras que serían, para n igual a 2, que estaría ya considerando tres muestras, que sería la muestra de n igual a 0, n igual a 1 y ahora la de n igual a 2. Y eso sería igual, entonces de nuevo voy a poner el n igual a 2, sería 2 más 1, serían 2 tercios de y. Este es 2 menos 1, sería de 1, más 1 y 2 más 1 es un tercio de x, este es 2, de x de 2, y tengo entonces esta ecuación. Ahora, pero y de 1 ya sé que es esto, que es un medio de x0 más un medio de x1, entonces eso sería que entonces es 2 tercios por 1 por
1 medio de x0 más 1 medio de x1. Entonces, si yo multiplico esto, va a ser 1/3 de x0 más 1/3 de x de 1 más 1/3 de x2, que nuevamente es justo el promedio de las 3 muestras, que es sumarlo y dividirlo entre 3. Y así puedo seguir viendo cómo va mi secuencia, y en todos los casos voy a tener exactamente lo mismo que estoy esperando, que es la sumatoria de todas las muestras que han llegado desde que se encendió el sistema hasta el tiempo presente, que sería n, y eso dividido entre el número de muestras que han llegado al sistema. Entonces, en todos los casos estoy obteniendo esto que es el promedio acumulativo. Entonces, puedo ver que en efecto esta ecuación, que es esta ecuación de diferencias, en efecto me describe el mismo sistema que yo tenía expresado de esta manera, que es y de n es igual a 1 entre n de la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de x de k. Eso es exactamente igual, entonces, a esta ecuación de diferencias que ya estamos viendo aquí. Entonces, en efecto, yo puedo entonces encontrar justo una correspondencia entre una y la otra. Entonces, ahora que ya tenemos esta ecuación de diferencias, podemos ir empezando a analizar el sistema. Entonces podemos ver que en este sistema, que es un sistema recursivo, y es recursivo porque requiere justo de una muestra anterior de la señal de salida, de la secuencia de salida. Entonces, en este caso, para que yo pueda calcular el valor para n igual a n0, entonces voy a necesitar todas las muestras de x de n para n mayores o iguales que 0, es decir, todas las muestras que anteriormente llegaron al sistema hasta el tiempo que estoy actualmente, que es n0, y una muestra anterior de la secuencia de salida. Eso es lo que me dice. Esto entonces implica que esto será una condición inicial. ¿Por qué es una condición inicial? Porque cuando yo tengo este que es y de 0, que es cuando enciendo el sistema, y de 0 siempre corresponderá al hecho de que estoy encendiendo el sistema. Entonces eso es multiplicado por n más 1 por y. n es igual a 0, entonces por lo tanto es menos 1. Es decir, lo que sea que estaba en el sistema antes de. Y eso que es lo que sea que estaba en el sistema es justo la memoria. Esa memoria que tiene el sistema, entonces esa es la que me da las condiciones iniciales del sistema. Porque es justo lo que está guardado anteriormente en el sistema. Entonces, esa sería mi condición inicial del sistema. Y vamos a... y el resto, que lo que necesito para calcular la muestra actual, serán justo las muestras presentes y pasadas de la señal de entrada. Ay, perdón. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? ¿Sí se entiende? Entonces, en un sistema recursivo siempre voy a requerir de condiciones iniciales, porque esas condiciones iniciales me las da la memoria que tengo dentro del sistema. Y las señales o las muestras presentes o pasadas de la secuencia de entrada. ¿Hasta ahí queda alguna duda o pregunta? ¿O sí se va entendiendo? Muy bien. Nosotros vamos a estudiar con más detalle ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes.
es que es una subclase de estos sistemas recursivos y no recursivos. En este caso, por ejemplo, estos coeficientes son no constantes, porque si ustedes se dieron cuenta, en el coeficiente es 1. Luego la siguiente vez los coeficientes cambian a 1/2. En la siguiente vez los coeficientes cambian a 2/3 y a 1/3. Y así sucesivamente, es decir, los coeficientes están variando con referencia al tiempo. Bueno, nosotros no nos vamos a interesar en ese tipo de ecuaciones de diferencias que tienen coeficientes variantes o variables, sino más bien en coeficientes que son constantes, que es una subclase de estos sistemas recursivos y no recursivos. Estas son en los que nos vamos a ir centrando. Entonces, estos sistemas tienen exactamente la misma forma, pero la diferencia es que los coeficientes son, en este caso, ya una constante. Por ejemplo, en este caso, el coeficiente que multiplica x de n es 1 y el coeficiente que multiplica y de n menos 1 es a, donde a es una constante. Entonces, en ese caso, este es un sistema similar al que ya habíamos visto anteriormente, pero en este caso, los coeficientes son constantes. Entonces, estos sistemas que tienen coeficientes constantes son lineales e invariantes en el tiempo. Vamos a ver entonces qué significa que este sea un sistema lineal o cómo podemos comprobar que este es un sistema lineal. Y es invariante en el tiempo porque este coeficiente, estos dos coeficientes que yo tengo aquí, que es A y 1, no van a cambiar aunque cambie n, que es mi variable de tiempo. Aunque esté en n igual a 1000, de todas maneras los coeficientes seguirán siendo 1 y a. Sin embargo, en este tipo de ecuaciones de diferencia sí tienen coeficientes que son variantes en el tiempo. Así, este coeficiente va a ser diferente para y de 1, que sería 1/2, que para y de 10 o de 15. Entonces, eso significa que estos son coeficientes constantes. Este sí es un sistema que es lineal, pero es variante en el tiempo. Y la razón por la que es variante en el tiempo es justo por eso, porque va a cambiar dependiendo del coeficiente, el tiempo. Los coeficientes están variando con referencia al tiempo. Por eso es que no puedo garantizar que sea invariante en el tiempo, sino es variante en el tiempo, aunque sí cumple con el principio de superposición, que vamos a ver en un momento cómo lo compruebo para cuando tengo ecuaciones de diferencias. Entonces nosotros a partir de aquí nos vamos a centrar solamente en ecuaciones de diferencias que tienen coeficientes constantes. Entonces, por ejemplo, para esta secuencia, yo tengo este sistema, lo describo a través de esta ecuación de diferencias, donde tengo y de n es igual a la n más 1, que es un coeficiente que es constante. Es constante, aunque está siendo elevado a la potencia n más 1, pero a sigue sin moverse con referencia al tiempo, simplemente está cambiando su amplitud. Por y de n menos 1 más la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de a de k por x de n menos k. Entonces, esta parte de la ecuación corresponde a todas las muestras presentes y pasadas. Y esta justo a una muestra del sistema en un tiempo anterior. Eso significa que si yo quiero, por ejemplo, obtener la muestra en 0, eso sería y de 0 es igual a A por y de menos 1. Eso significa que necesito saber cuáles son las condiciones iniciales de mi sistema, es decir, qué es lo que se mantuvo en memoria en el sistema. Y más x de 0, donde entonces solamente estoy considerando una muestra que es la que está presente. Y después aquí tengo y de 1 que es igual a la sumatoria desde a, es igual a y de 0, y entonces aquí ya estoy metiendo justo lo que salió del sistema en un tiempo anterior, más x de 1,
más x de 0 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, podemos observar de esta relación que esta primera parte del sistema, que es esto, corresponde a la condición inicial del sistema. Entonces, cuando ya tengo sistemas recursivos, siempre requiero mis condiciones iniciales del sistema y es lo que se encuentra en memoria dentro del sistema, que es justo y de menos 1. Y la segunda parte es relacionada simplemente a la secuencia de entrada, todas las muestras presentes o pasadas de la secuencia de entrada. Entonces, vamos a ver entonces estas condiciones iniciales, de dónde las podemos ir obteniendo. Entonces, ya dijimos que es lo que se encuentra dentro de memoria. Yo voy a decir que un sistema está en reposo, ¿sí? Cuando yo digo, este es un sistema descrito por la siguiente ecuación de diferencias y el sistema está en reposo, eso significa que sus condiciones iniciales son nulas. ¿Eso qué significa? Que todas las y de n son iguales a 0 para todas las n's menores que 0, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo digo que el sistema es un sistema que se encuentra en reposo. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy asegurando que toda la memoria del sistema es inicializada a 0, ¿sí? Entonces, cuando yo enciendo el sistema, todas las muestras de salida de la secuencia de salida, todas están inicialmente puestas en 0. Es entonces cuando yo digo que el sistema está en reposo. Y cuando este sistema está en reposo, entonces todas las que corresponderían a y de menos 1, y de menos 2 y así sucesivamente, todas esas serían iguales a 0 y por lo tanto la salida va a depender únicamente de esta parte de la ecuación que son las muestras presentes y pasadas de la secuencia de entrada. A esta ecuación le voy a llamar la respuesta del sistema en estado nulo, que es y de z0, zero state, el estado 0, que es cuando yo considero que en memoria todo está inicializado en 0, eso es decir, que y de n es igual a 0 para todas las n menores que 0. Entonces, en ese caso, mi respuesta, que es la respuesta del estado nulo, entonces es igual solamente a las sumatorias de k igual a 0 hasta n de a de k por x de n menos k. Eso si mi sistema se encuentra en reposo. Esto es importante irlo entendiendo. Sí hay diferencia, sí puedo tener un sistema que no esté en reposo, que guardó información en su memoria y esa información está disponible en cuanto yo enciendo el sistema. Pero entonces vamos a ver qué pasa en esos casos cuando sí hay un valor diferente de 0 dentro de la memoria. Nos vamos a centrar justo en este tipo de sistemas que son de coeficientes constantes y además inicialmente se encuentran en reposo y vamos a ver por qué. Entonces, esta que se va a ser una parte muy importante de lo que voy a ir considerando ya como cómo puedo obtener la respuesta de salida de un sistema a través de su ecuación de diferencia. Entonces primero que nada voy a establecer que esta es mi respuesta en estado nulo, que es cuando todas las y de n son iguales a 0 para n menores que 0. Entonces, solamente para n mayores iguales que 0, voy a tener que mi sistema en estado nulo es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de x de k por x de n menos k. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa entonces en un sistema que es causa. Y esto vamos a ver que nos da como siempre como respuesta de salida un sistema que es una respuesta al impulso que es una
secuencia exponencial multiplicada por un escalón. En todos los casos vamos a ir viendo que eso es lo que nos va a ir dando como respuesta, pero vamos a verlo eso a través entonces de un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso vamos a considerar que mi sistema está en reposo. Recuerden, siempre que implica que el sistema está en reposo, entonces significa que las condiciones iniciales son iguales a 0. Aquí. Si el sistema no está inicialmente en reposo, entonces implica que las condiciones iniciales son diferentes de 0. Entonces es importante ir entendiendo eso, porque no siempre se especifica y a la menos 1 es igual a 0, sino simplemente se pone el sistema está en reposo, ya sé que y de menos 1 es igual a 0. Si implica que el sistema no está en reposo, entonces las secuencias de salida, las y de n para n menores que 0, entonces pueden ser distintas de 0. Vamos a considerar qué pasa cuando el sistema no está en reposo, y por lo tanto, como no está en reposo, entonces y de menos 1 es distinto de 0. Entonces vamos a decir que esta es mi ecuación de diferencia, que es y de n es igual a A por y de n menos 1 más x de n. Y en este caso, entonces, voy a ver cuál es. En este caso, yo voy a definir la respuesta de entrada nula. La respuesta de entrada nula va a ser cuando considero que la secuencia de entrada, x de n, es igual a 0. Cuando x de n es igual a 0, para todos los casos, es decir, no estoy alimentando a mi sistema con ninguna secuencia de entrada, entonces voy a obtener lo que se conoce como la respuesta a la entrada nula o la respuesta natural del sistema. La respuesta natural del sistema entonces va a ser esta, y de z de i. Entonces, este es y de zs, que es zero state, el estado 0. Y esta de aquí es zero input, es decir, la respuesta natural del sistema o la respuesta a la entrada nula, que es cuando decimos que esta x de n es igual a 0 para todos los valores de n. Entonces, en ese caso tengo mi respuesta del sistema es la respuesta natural del sistema, y esta solamente se obtiene cuando las condiciones iniciales son no nulas, es decir, el sistema no está en reposo. Entonces, en ese caso, aunque no exista una secuencia de entrada que esté excitando el sistema, el sistema de todas maneras te va a dar como resultado alguna secuencia de salida, porque existe memoria en el sistema, es decir, te está dando la información que se encuentra dentro de la memoria del sistema. Entonces, esas son mis dos entradas, perdón, mis dos salidas. Y entonces yo voy a decir que la salida de un sistema que está caracterizado por una ecuación de diferencias va a ser igual a la suma de la secuencia de salida para la entrada 0, más la respuesta natural del sistema, más la respuesta en estado 0, es decir, cuando se considera que las condiciones iniciales son nulas. Entonces, esta es como yo puedo obtener entonces mi secuencia de salida de un sistema que está descrito a través de una ecuación de diferencia. A través de la entrada nula, es decir, cuando supongo que x de n es igual a 0 para todas las n's, entonces en este caso solamente estoy obteniendo la respuesta natural del sistema, que depende directamente de la memoria del sistema. Y la respuesta en el estado nulo, que depende entonces no solamente de la naturaleza del sistema, es decir, de lo que está dentro de memoria, sino además de la señal de entrada, que es entonces una respuesta forzada por la señal de entrada, por la secuencia de entrada que estoy usando para excitar el sistema. Entonces, la suma de estas dos secuencias
es la que me da entonces la respuesta total del sistema. ¿Se entiende? ¿Hay dudas o preguntas hasta este punto? De mi parte no. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es, ya estuvimos viendo la convolución y cómo podemos obtener toda la caracterización del sistema a través de la respuesta al impulso del sistema. Pero es posible utilizarla solamente para sistemas de respuesta al impulso finita, donde entonces tengo un número m de coeficientes que multiplican a mi secuencia de entrada. Pero cuando es infinita, entonces ya no puedo utilizar esa misma caracterización. En ese caso tengo que usar la ecuación de diferencias. Y si utilizo la ecuación de diferencias, entonces voy a encontrar que la respuesta del sistema es igual a la respuesta del sistema en entrada nula más la respuesta del sistema en estado cero. La suma de estas dos secuencias es la que me da mi secuencia de salida final cuando estoy analizando el sistema por ecuación de diferencias. ¿Dudas o preguntas? No, chicos. Si no, me voy a ir directito terminando en esta semana toda esta primera unidad. Ninguna duda ni preguntas a este punto. ¿Sí se va entendiendo? Bueno, ya les dejé una siguiente tarea donde ya entonces ya tienen que ver justo lo que ya estuvimos viendo anteriormente con la convolución y van a tener que utilizar esto que estamos viendo ahora. Entonces, en forma general, vamos a describir entonces un sistema que es recursivo a través de la ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Recuerden, en este caso, estamos usando de las ecuaciones de diferencias solamente un subconjunto de ellas, que es cuando los coeficientes son constantes. Esta ecuación de diferencias tiene esta forma general, que es mi secuencia de salida y de n es igual a menos la sumatoria desde k igual a 1, y es desde k igual a 1 porque no puedo usar la muestra de salida actual del sistema, si no, entonces sí llegaría a un sistema que es inestable. De todas maneras podemos llegar a sistemas inestables, pero definitivamente nunca puedo usar lo que apenas estoy tratando de descubrir qué es, ¿no? Que es la secuencia de entrada actual. Sino siempre una secuencia, una muestra de salida anterior. Entonces, la sumatoria es de k igual a 1 hasta n de a de k por y de n menos k, es decir, las muestras anteriores de la secuencia de salida, más la sumatoria es de k igual a 0 hasta m de b de k por x de n menos k. Y esta sería la forma general que tiene todas las ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes para sistemas recursivos y no recursivos. Cuando hablo de sistemas que son no recursivos, pues sucede que n es igual a 0. Es decir, no considero para nada las muestras de salida del sistema, solamente las muestras presentes y pasadas de la secuencia de entrada. Y cuando n es distinto de 0, entonces sí tengo un sistema que es recursivo porque estoy considerando o retroalimentando la salida del sistema a mi sistema discreto en el tiempo. Que esto entonces también puede ser equivalente a esto, que es la sumatoria es de k igual a 0 hasta n de a de k por y de n menos k, que es igual a la sumatoria es de k igual a 0 hasta m de b de k por x de n menos k. En este caso, n es el que establece el orden de la ecuación de diferencias o el orden del sistema. Entonces, así cuando tengo, por ejemplo, n igual a 2, entonces estaría hablando de un sistema de orden 2.
Si es de n igual a 10, entonces sería de orden 10 y así sucesivamente. Entonces, n es justo el que recibe el nombre del orden del sistema. Entonces, esta ecuación de diferencia lo que nos dice es que la salida en el instante n, es decir, en el instante actual, es directamente una suma de una combinación lineal de las salidas pasadas, de las muestras pasadas de salida, pasadas del sistema. Y esta BDK nos dice que además también es la suma de una combinación lineal de las muestras presentes y pasadas del sistema. Y en este caso necesitamos entonces de n-1 muestras muestras anteriores del sistema que corresponderían entonces justo a las condiciones iniciales. Si mi sistema está en reposo, entonces estas condiciones iniciales todas serían iguales a 0. En el caso del que el sistema no se encuentre en reposo, entonces dependen de lo que sea que se encuentre dentro de la memoria del sistema. Entonces, a través de esto ya tenemos una forma general de describir todos los sistemas a través de sus ecuaciones de diferencia. Pero ahora vamos a definir cómo podemos establecer la linealidad, que nosotros vimos que esa la podíamos establecer a través del principio de superposición. Pero entonces ahora, cuando ya tengo la ecuación de diferencias, ¿cómo puedo establecer ese principio de superposición a través de estas ecuaciones de diferencia? Eso es lo que vamos a definir ahora. Y también vamos a ver que estos sistemas, si son de coeficientes constantes, entonces son invariantes en el tiempo. Y vamos a definir también en estos mismos términos de la ecuación de diferencia cómo puedo determinar si el sistema es estable. Esto es definido para sistemas que son recursivos y no recursivos. Y como ya se mencionó anteriormente, el sistema puede o no puede estar en reposo. Y la diferencia entre estar o no en reposo son justo las condiciones iniciales. Si mis condiciones iniciales son siempre iguales a 0, entonces significa que el sistema está en reposo. Si las condiciones iniciales son distintas de 0, entonces el sistema no está en reposo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Yo sí tengo acerca de la tarea. Ok. ¿Cuál es la duda que tienes? Fue el ejercicio número 4. La entrada y la salida de las 3 variables. Bueno, del sistema. No lo entendí muy bien. Déjame abrir Didactic para poder... Muy bien, entonces, si me dices de cuál exactamente, de qué números. El ejercicio 4. Ok. En este caso, lo que se te está pidiendo es determinar si un sistema es lineal. Para que un sistema sea lineal, ¿qué debe cumplir? ¿Qué debe cumplir un sistema para que sea lineal, chicos? El principio de superposición.
Muy bien, el principio de superposición, y eso significa que yo necesito darle una combinación lineal de dos secuencias. En este caso, tú tienes 3 secuencias de entrada y 3 secuencias de salida. Pero si tú te fijas en las secuencias, tú puedes construir una con referencia a las otras, ¿sí? Te dan un dato adicional que el sistema es invariante en el tiempo. Entonces ya sabes que al ser invariante en el tiempo significa que cualquier retardo que se vea en la secuencia de entrada se va a ver reflejado en la secuencia de salida. ¿Sí? Eso significa que si yo tengo un retardo de 2 muestras en la secuencia de entrada, en la secuencia de salida voy a tener lo mismo, 2 muestras. Si tú te pones atención en las secuencias de entradas que te dan, X3 y X2, si tú las sumas con un retardo específico a cada una de ellas, te puede dar como su secuencia de salida esta X1, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo pongo una combinación lineal de X3, que sería A por X3 más B por X2, eso me debería dar entonces X1. Y entonces si cumple con el principio de superposición, entonces la secuencia de salida Y3 y Y2, la suma de las secuencias de salidas Y3 y Y2 multiplicadas por ese A y B deberían de darte el Y1. Y si eso se cumple, entonces el sistema es lineal. Si no se cumple, es decir, si no puedes encontrar que en efecto sea el Y1 sea una combinación lineal de Y2 y Y3, entonces el sistema no es lineal. Entonces lo único que tienes que encontrar es eso, es encontrar cómo puedes representar una de estas secuencias con relación a las otras dos, introducir eso al sistema significaría que te debería de dar que esta, por ejemplo, esta Y1 debe ser una combinación lineal de Y2 y Y3. Si no alcanzas a descubrir eso, entonces el sistema es no lineal. Y en el caso de que sea, si acaso el sistema, si tú tienes la entrada X de N al sistema T, y que si tuvieras que esa señal, esa secuencia de entrada es el impulso unitario, entonces, ¿cómo puedes determinar Y de N? Ahora, ahí, justo nuevamente vamos a X de 3. X de 3 es una delta, un impulso unitario, pero está retrasado por una cantidad de N de muestras. Entonces, en ese caso, a través de puedo obtener la respuesta al impulso del sistema. Sí, ¿por qué? Porque sé que es invariante en el tiempo, y entonces si es invariante en el tiempo, si la delta está retrasada por N muestras, entonces su salida va a ser la respuesta al impulso, pero retrasada por N muestras. Entonces, esa ya lo tienes ahí, ¿sí? Simplemente es que tengas que utilizar el hecho de que es invariante en el tiempo. No sé si se entiende, Mario. Sí. Muy bien. Y finalmente te dice que determines todas las posibles entradas. Si el sistema es lineal, entonces puedes saber cualquier salida de este sistema, la puedes saber con relación a cualquier posible combinación lineal entre estas 3 secuencias de entrada, porque entonces en ese caso sería lineal. Si no es lineal, entonces lo único que puedes tener es la secuencia que puedes encontrar cuál es la salida para cualquiera de estas señales retrasadas en el tiempo. ¿Por qué? Porque es invariante en el tiempo. Al ser invariante en el tiempo, tú puedes encontrar x1 de n menos k, porque sería y de 1 de n menos k. ¿Sí?
Y lo mismo aquí, puedes encontrar x2 de n menos k, porque sería y de 2 de n menos k, porque es invariante en el tiempo. Eso significa que cada vez que tú le aplicas un retraso de k muestras, la salida se retrasa k muestras. Entonces, si es lineal, puedes encontrar, puedes saber la salida del sistema a cualquier combinación lineal entre x1, x2 y x3. Si no es lineal, entonces lo más que puedes encontrar es la salida a cualquiera x1, x2, x3 retrasada por k muestras. ¿Se entiende? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan de la tarea? Sí, adelante, José. Maestra, ¿también cree que puede, o sea, también resolver los programas? Es que sí, medio me hice así tablas y no, casi a uno no le entendí. Sí, sí les voy a resolver la tarea una vez que ya la hayan entregado. La tarea es para el 7 de febrero, era para el 7 de febrero, ayer. Si aún no la han entregado, todavía la pueden subir. Y yo creo que el viernes les resolvería la tarea, pero que sí ya lo veamos punto a punto y se entienda cómo se tendría que haber solucionado. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, chicos, pues si no tienen ninguna otra duda ni pregunta, vamos a tomar un descanso.